Buenos días, mi nombre es Ami Quisintuñi y presentaré la región andina, empezando por cómo es la región andina. Dice que es una estrecha franja costera que recorre paralela a la sierra y una zona ancha de piedemonte y selva. Esto quiere decir que eh, existe una gran cordillera de los Andes que a un lado es la costa y a otro lado es la sierra. Se dice que la selva es húmeda y tiene una gran cantidad de plantas y biodiversidad. Entonces, por el otro lado, la costa es seca y desértica, pero se encuentra el mar a la, hacia el Océano Pacífico, y la sierra se describe como un lugar frío en donde se encuentra donde se encuentra la columna de toda esta región, que es la andina, que sería la cordillera de los Andes. También se habla de oscilaciones térmicas que hacen que en la mañana sea muy caluroso y en las noches pueda llegar a ser muy frío. Y los nichos ecológicos que existen en estas partes, que serían los extremos de cada cordillera, que son muy diferentes y que permite que sea diferente la forma en la que se ve. Ya, después seguimos antes del Imperio Incaico con cómo se organizaban las civilizaciones andinas anteriores que se basaban en la reciprocidad y en la redistribución que llevaba a una colectividad. Esto se puede llamar como el AINI. Se trabajaba a través del AINI. Se puede ver en este gráfico que la montaña permitía varios pisos ecológicos o varias zonas ecológicas en las que se sembraban diferentes cosas, y esto permitía que runas que vivían aquí uh, tengan mucha interacción con personas que también vivían aquí para el intercambio de productos. El charqui y el chuño, que son estos dos, el charqui siendo la carne seca y el chuño siendo la papa expuesta a varias condiciones climatológicas. Esto no solamente los hacía durar más, sino que así permitía que las personas viajaran con esto, ya que eran menos pesadas, y esto permitió un avance. Entonces, después del siglo VI, cuando ya se establecieron estas regiones andinas, se puede hablar de que los señoríos pensaban en acumulación, expansión. Existió una gran intensificación agrícola, la arquitectura que también estaba basada en fortalezas por la expansión militar que se quería hacer para aumentar su señorío, y por esta expansión se buscaba una acumulación. Existió un intento de integración antes del periodo incaico que fue por los Wari y los Tiahuanaco, que los Wari siendo esta región rosada y los Tiahuanaco siendo esta región celeste, que al final no pudo lograrse. Luego sigue el Imperio Incaico. El Imperio Incaico, más bien los incas tienen un espacio que no es tanto geográfico, sino que es muy simbólico, en los cuales se divide en cuatro cortes, en donde no es especial el norte ni el sur, sino por donde sale y por donde entra el sol. Ya, el Cusco, ubicándose en esta parte que sería la 1. También hablando un poco de cómo nacieron los incas, ellos se piensa que tienen, las historias cuentan que nacen del lago Titicaca, en donde se creó la primera pareja inca, y también una gran revolución fue el Inti como dios supremo, también teniendo vasallos dioses como la luna, el agua y todo este tipo de cosas. Entonces pasamos a los Zapa Incas. Hay 4 periodos en los que es muy importante recordar: Manco Cápac y Mamayoa, que serían estas dos personas de aquí, las cuales son los padres de la civilización inca. Pachacutic, en donde se inició las conquistas y la expansión de los incas. Huayna Cápac, en donde se intensificó esto y se logró conquistar parte
parte de Chile y también más al norte de Ecuador, pasando casi a la frontera. Ya. Atahualpa y Huáscar siendo los últimos en la línea de los nobles incas, de los Zapa incas, ya que la conquista española empezó. Ya. Dos cosas muy importantes de esto fue cómo esta amenaza de invasión que se daba antes permitió que varios señoríos fueran conquistados fácilmente. Sin embargo, cuando no se conquistaban fácilmente y estos se resistían, eh, existían peleas entre ellos dos casi siempre o siempre con el ganador siendo el Inca. Ya. Dos cosas que se hacían en los señoríos era la tributación, en donde cada señorío daba cierta cantidad de sus productos al finalizar el mes para que, para que esto, para que siendo una tributación hacia el dios Inti, no hacia Zapa Inca, y el cambio de autoridades que se daba para poder establecer bien los incas ahí. Y la hostilidad de grupos indígenas no serranos que hizo que, por ejemplo, comunidades de la Amazonía, como los Yambos, no fueran dominados. Y entonces pasamos como que a puntos importantes de los incas, que era Cusco siendo la capital de todas las provincias vasallas que estaban muy separadas. El Ayllu, que es un núcleo familiar en donde permitió que la organización se fuera más fácil, mencionando que no solo están aquí los runas, sino que están las alcas y las huacas. Los curacas, que eran las personas encargadas de manejar las familias extendidas y manejar las provincias, que estaba directamente relacionada con esa painca, era el sacerdote y el líder de esa comunidad. La mita siendo este trabajo que las ayllus ofrecían hacia el Estado, que podía ser en construcción o podía ser militar o ese tipo de cosas. Las zonas especializadas. Cada comunidad tenía zonas especializadas de metalurgia, cerámica, música y todo ese tipo de cosas para que la comunidad tenga de todo tipo de cosas. Los quipus, siendo la manera en la que se contabilizaban los tributos que se daba a través de nudos en sogas de diferentes colores. Los seques. Esto es muy interesante, ya que como se puede ver aquí, este punto sería Cusco y lo demás sería como que las líneas imaginarias que dividen cada provincia y cada territorio. Los canales de riego, que llevó a un gran desarrollo rápido de la agricultura y el aumento de habitantes, ya que era más fácil la agricultura y el agua que se conseguía también llegaba más fácil a las casas. Entonces, después de esto se puede hablar que la región andina antigua se terminó en la gran civilización inca, en el imperio inca, ya que vino la conquista española. Mi nombre es Samia Xintuña y gracias.